Muy buenas tardes para aquellos que no hemos saludado. Una alegría poder compartir con ustedes un tema de los 10 días de oración. Como estuvimos hablando hoy de mañana, hablamos de la importancia de tomar a la palabra de Dios como guía. Estudiamos que si la Biblia no se analiza y no se conocen sus principios y no se los vive, nosotros vamos a tener desesperanza y confusión. Y en esta tarde vamos a analizar, son diferentes temas que estuvimos viendo y estamos viendo, tanto el día jueves como el día viernes, y hoy toca el tercer tema. Estamos leyendo, y ojalá que, como adventistas, aquellos que no son adventistas están disculpados, aunque los invitamos a que lo puedan leer a este libro. En la Iglesia Adventista tenemos y creemos que el don de profecía está activo, está presente, y el Espíritu Santo lo ha transmitido a través de la persona de Elena de White. Aquellos que son visitas no pretendemos que lo crean, pero sí lo que pretendemos es que corroboremos o que tengamos el tiempo de analizar lo que está aquí escrito y que lo evaluemos con la palabra de Dios, eso sí. Por eso hoy vamos a estar mirando de cerca algunos aspectos, solamente no muchos, del capítulo número 35 de este libro del conflicto de los siglos. En la semana estuve mirándolo, no sé si han visto los capítulos desde el 30 en adelante, abarcan prácticamente Apocalipsis 12 al 22. Cuando leemos el Apocalipsis y miramos el conflicto de los siglos, es impresionante de que el libro del conflicto de los siglos sigue la misma estructura de inspiración que tiene el Apocalipsis. Si queremos entender el Apocalipsis, un buen manual, y yo lo aprecio porque creo en el don de profecía en esta mujer, no puede ser que una mujer de tercer grado escriba las cosas que escribe. Cuando yo terminé de leer por primera vez el conflicto de los siglos, mi vida espiritual no fue la misma, me sacudió este libro. Y es necesario que el pueblo de Dios conozca este libro. Es tremendo. Todo lo que son los capítulos del 30 en adelante habla acerca de cómo Satanás va a estar trabajando en los últimos tiempos de diversas formas. Habla acerca de los reavivamientos falsos, habla acerca de las mentiras del infierno, habla acerca de las ideas contrarias en cuanto a la muerte y varios aspectos más. Y en esta ocasión a mí me toca presentarles el capítulo 35, que vamos a estar hablando un poquito acerca de lo que es el espiritismo. En el capítulo 35 se titula ¿Pueden hablarnos nuestros muertos? ¿Pueden hablar la gente que está muerta, la gente que está en el sepulcro? Y para el mundo adventista es fácil la respuesta. Pero yo les voy a mostrar hoy que Satanás, la palabra de Dios y el espíritu de profecía, Satanás tiene métodos para abarcar a todas las clases sociales en este mundo. El enemigo de Dios tiene un laboratorio donde estudia las personalidades del ser humano. Tiene un laboratorio donde sabe y te conoce en tus debilidades, en tus fortalezas, en donde te analiza tus creencias, tu forma de ver a Dios. Y el enemigo hace adaptaciones del espiritismo según la persona con que está trabajando. Por eso uno dice, no, los muertos no pueden hablar. Satanás no te va a atacar por ese lado. Satanás te va a atacar por alguna debilidad que tengas y te va a ingresar los mensajes espiritistas. Hoy en la mañana comentaba cuando escuché la primera vez la palabra espiritismo, y agradezco a Dios por tener un papá cristiano
bíblico, que discutió con mis hermanos, que peleó con mis hermanos, porque él no quería que sus hijos consumieran espiritismo. Y con mi papá escuché por primera vez esta palabra. Y de adulto la empecé a comprender más. Y de adulto comencé a entender las seriedades que tenía esta palabra. Y la Biblia nos deja muy en claro el impacto positivo o negativo del espiritismo. Para entender el tema del espiritismo, se tienen que entender algunas verdades cruciales de la palabra. Cuando hablamos por allí de aspectos tan amplios, tenemos que entender algunas cuestiones para entender lo que es espiritismo. El espiritismo, para comprenderlo en su totalidad, tenemos que entender, por ejemplo, el tema de la muerte. El cristiano, el ser humano, que no comprende el concepto de la muerte a la luz de la Biblia, no va a entender el espiritismo. Y no solamente el evento de la muerte cuando llega, sino qué pasa si mi familiar está en la tumba, dónde está, dónde se encuentra. Y si mi familiar falleció hace 50 años y vi a Ezequiel que de su tumba se sacaron sus huesos blancos, ¿dónde está Ezequiel? ¿Dónde queda? ¿Dónde está la descripción del estado del muerto? Eso tiene que manejarse para entender el espiritismo. Si yo no manejo esos temas, ese tema, no voy a comprender bien lo que es el tema del espiritismo. También tenemos que entender el pecado. El pecado, justamente, es la razón de por qué existe la muerte en el planeta Tierra. Si yo no entiendo el impacto del pecado en la raza humana, no voy a poder entender el espiritismo. Si yo no comprendo otro aspecto, la ley de Dios, que hoy tristemente la mayoría de las iglesias protestantes hablan de que la ley de Dios ha quedado abolida, de que hoy en día hay nuevos mandamientos, hay mandamientos obsoletos que han sido anulados en la cruz. Si yo no comprendo el tema de la ley de Dios, no voy a poder entender el espiritismo. Entonces, si hablas con alguien que le gusta consumir este tipo de películas espiritistas, de mensajes del más allá, del mundo de los espíritus, no te desesperes en hablarle de espiritismo porque no te va a entender. Y lejos de eso te va a decir, vos estás medio mal. Porque el espiritismo es un tema complejo. Además de eso, se tiene que entender también el tema de los ángeles. La angiología, o sea, el estudio de los ángeles, se tiene que estudiar también si queremos analizar el tema del espiritismo. Y finalmente, el último punto que se conecta con el espiritismo es el conflicto cósmico entre el bien y el mal. Si nosotros no entendemos el conflicto que hay, invisible para nuestros ojos carnales, pero muy bien descrito en la Biblia, y a veces nosotros nos acostumbramos a decir los ángeles, ¿no? Sí, los ángeles existen, acá en la Biblia se ven, pero la Biblia nos abre el velo para conocer lo que pasa en el mundo de los espíritus. Y lo más terrible es que hoy en día se estudia el espiritismo sin la Biblia. Y hay escuelas filosóficas que estudian, por ejemplo, la antroposofía. Es una escuela filosófica que estudia el espiritismo totalmente alejado de la Biblia. La teosofía. De paso, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, hablando de la iglesia de Colosenses que hoy vimos, la teosofía era un problema en la iglesia de Colosas. Elena G. White habla de ese problema. Es decir, el espiritismo hoy en día se aplica, se adapta, se está presente en la sociedad, pero totalmente alejado de la Biblia. No se mira con el lente bíblico, sino se mira
con otros lentes. Y hoy les voy a mostrar un ejemplo. Que el enemigo trabaja con diferentes clases. La clase social alta y la clase social baja. El adversario de Dios es un especialista en adaptar sus métodos, en adaptar sus métodos para alcanzar a los que más pueda. Y ustedes y yo no estamos exentos de ese alcance. Cuando hablamos de espiritismo, ¿qué es el espiritismo? La gente a veces nos va a preguntar, ¿no? A veces nosotros como iglesia tenemos términos que los hacemos tan nuestros, el espíritu de profecía, la pluma inspirada, ¿no? Son palabras raras. Siempre tenemos que decirle a la gente, o tenemos que tener claro nosotros una descripción de lo que estamos hablando. ¿Qué es el espíritu o los espíritus o el espiritismo? Tiene que ver con las criaturas creadas por Dios. Dios hizo dos tipos, a lo que tenemos en la Biblia, dos tipos de criaturas. Están las huestes angelicales, que también tienen rangos, ¿no? Principados, potestades, allí en Colosenses 2 se habla. Pero también hizo los podríamos decir los virreyes de Dios, o los vicepresidentes de Dios, o los corregentes de Dios. Por ejemplo, nuestros primeros padres, Adán y Eva. La hueste angelical fue creada para morar en la presencia de Dios. El ser humano, por ejemplo, y en otras partes de la Biblia, como por ejemplo en el libro de Job, se habla de los hijos de Dios. Son términos que hablan acerca de las criaturas hechas por Dios, pero que están a cargo de un mundo. Dios es el presidente, Dios es el rey, y Dios le pidió, por ejemplo, a Adán, le dijo, ¿qué has hecho? Rendime cuenta. La raza humana tenía un virrey que era Adán, y cuando Adán pecó, Jesús lo llama allí en Juan 12 al gobernante de este mundo, ahora pasó a ser Satanás. Por eso él tenía el privilegio de ingresar a las huestes celestiales. ¿Se acuerdan del libro de Job? Dice que el maligno fue también. Dios no nos deja registro de lo que habló con los demás seres, pero sí nos deja registro de lo que habló con el ángel rebelde. Y cuando en la tentación a Jesús le dijo, todos estos bienes me han sido dados y yo los doy a quien quiero. El virrey de este mundo entregó el gobierno a Satanás. Entonces nosotros vemos, a la luz de la Biblia, dos tipos de criaturas que Dios ha hecho. Ahora, dentro de los espíritus, es muy diferente la raza humana a los espíritus. Por ejemplo, Jesús dijo, y acá entramos un poquito en el tema de los ángeles, ¿no? Allí en Mateo 22:30 dice que los ángeles no se dan en casamiento, no se casan. Pero sí dice la Biblia que Dios, allí en Génesis 2:24, dice, por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos llegarán a ser una sola carne. O sea, el organismo, el funcionamiento fisiológico del hombre no es lo mismo que el de los ángeles. La Biblia dice en el Salmo 8 que los ángeles son más poderosos que la raza humana. Por ejemplo, dice la Biblia que un ángel con Sennacherib en los tiempos de Isaías mató a 185.000 soldados de los asirios. Un ángel. Solo un ángel mató esa cantidad de seres humanos. Y no eran cualquier ser humano, eran guerreros. Era gente preparada, era el ejército más poderoso de la época. O sea, un ángel es, según la Biblia, un ser que tiene mucha fortaleza. Y la Biblia dice que los ángeles fueron creados con una misión: ser los mensajeros de Dios. Y vemos muchísimos casos en la Biblia que los ángeles llegan visitando a los seres humanos. Y aquí entramos en la visita de los ángeles buenos.
Pero también hay seres humanos que toman el riesgo de visitar o dejar que sean visitados por ángeles malos. ¡Qué tremendo! Por ejemplo, cuando Adán y Eva cayeron, dice la Biblia que Dios colocó querubines, ¿no?, que protegían el árbol de la vida. En el encuentro con Abraham, ¿se acuerdan? Vino Jehová, dice la Biblia, con 2 seres más. Y fueron a ver, por ejemplo, a Lot, fueron a rescatarlo. Y qué tremenda oportunidad la gente de Sodoma para conocer a los ángeles, y decidieron tener un desorden sexual con los ángeles. Les dijeron, queremos conocer a esos varones. Y no hablaban de conocer como nos conocemos a nosotros. Cuando la Biblia dice, por ejemplo, en Génesis 4, y conoció a Adán a su mujer y dio a luz, está hablando de un contacto sexual. Seres humanos totalmente pervertidos. Los ángeles están en toda la Biblia. Están con Elías, con Eliseo, con Daniel, están con el apóstol Pablo, con Pedro, con Cornelio. Hay mucha presencia angelical en la Biblia. La Biblia dice en Hebreos 1:14 que las huestes angelicales son enviadas para servir a aquellos que van a heredar la salvación. Los ángeles tienen una misión: traer mensajes del cielo para la raza humana. Pero dice la Biblia que hubo un ser que se rebeló. Un ser que se rebeló, un ángel poderoso que quiso colocarse en el lugar de Dios. Y su estrategia le dio resultado. Y dice la Biblia que conquistó a la tercera parte de las huestes angelicales y se las llevó con él. Y es interesante cómo la Biblia llama a estos seres. La Biblia los llama espíritus de Jehová malos. O sea, son huestes angelicales que conservan parte de su poder, que son superiores a nosotros, pero en el desarrollo de sus inclinaciones impías, pecaminosas, cuando siguieron a Lucifer, se debilitaron. Pero su naturaleza espiritual todavía la conservan, pese a que han sido degradados por la decisión pecaminosa que han tomado. Son seres que fueron creados por Jehová, pero que decidieron entregarse a la voz del maligno y el acusador. Y saben que la Biblia dice, bueno, hay varios personajes, pero a mí uno de los personajes que siempre impactó fue Saúl. Tremendo. La Biblia deja muy en claro en la vida de Saúl que el espíritu de Jehová se fue y vino un espíritu de Jehová malo que lo atormentaba. ¿Lo leemos? Primero de Samuel. Primero de Samuel, capítulo 16. Si miramos el 15, en el versículo 35 se habla de que ya Samuel nunca más visitó a Saúl. Samuel, el profeta Samuel, como vio de que Saúl empezó a tomar decisiones por el camino del demonio, del adversario de Dios. La Biblia dice en el versículo 35, nunca más, del capítulo 15, nunca más vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y lloraba Samuel por Saúl, porque Jehová se había arrepentido de haberlo hecho rey de Israel. Se cortó el vínculo entre el representante de Dios, el profeta, el juez de Israel, y el rey. Y en el versículo 1 del capítulo 16, Dios le dice a Samuel, pero Samuel, ¿hasta cuándo vas a llorar? Yo ya tengo un plan. Por lo tanto voy a abandonar a Saúl, ya lo dejé, corté relación con él. Miren lo que dice allí en los versículos iniciales del capítulo 16, aparecen todos los hermanos de David y Samuel
por el físico, ¿no? Creen que esto van a ser los reyes. Y Dios le dice, no te asombres, tengo otro. Dice el versículo 13, Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. A partir de aquel día vino sobre David el Espíritu de Jehová. La presencia espiritual de los sirvientes de Dios. Y acá entramos un poquito en el tema del Espíritu Santo, El Espíritu Santo, lo pueden investigar, pero según la Biblia el Espíritu Santo es el conductor de las huestes angelicales. Dice acá la Biblia, se levantó luego Samuel y regresó a Ramá. Y el versículo 14, miren lo que dice, tremendo. El Espíritu de Jehová, o sea, el Espíritu bueno, se apartó de Saúl. La presencia espiritual, sea del conductor del Espíritu Santo o de las huestes angelicales del reino de los cielos, fueron abandonados. Saúl fue abandonado la presencia de ellos. Dice el texto, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Pero la Biblia dice, o habita Dios o habita el demonio, no hay otra opción. Jesús dice, el que conmigo no junta, contra mí desparrama. Y el que no recoge conmigo, está contra mí, dice Jesús. Lucas 11:23. O sea, si el Espíritu de Jehová se aleja de Saúl, viene a habitar otro espíritu. Y dice el texto, y un espíritu malo de parte de Jehová lo atormentaba. Siempre la presencia de Satanás en la vida de los seres humanos que le entregan su vida, los vuelve seres humanos desquiciados. Satanás jamás de los jamases entrega orden a la vida humana. El texto original en hebreo, la palabra atormentado, es alguien que está desquiciado, alguien que está teniendo conductas que rayan en la locura. Siempre Satanás, cuando llega a la presencia de las personas, los destruye. No creamos de que los espíritus malos ordenan la vida del ser humano. Y los sirvientes lo vieron a Saúl y dijeron, rey, tú estás mal. Algo pasa en ti, porque Satanás revela su impacto negativo en la vida. Cuando Satanás también interactúa con nosotros, no nos deja sin un impacto, sin una consecuencia. La Biblia dice que en el caso del rey Saúl lo volvió desquiciado, lo volvió loco. Satanás no tiene nada que ofrecerle a la humanidad. Por eso tenemos que decirle a la humanidad, ten cuidado, no negocies con Satanás, no trances con Satanás, porque Satanás te cobra, y te cobra caro. Y si es posible, te llevará a la perdición. Y a Saúl le hizo pensar que el quitarse la vida era lo mejor. Y a tal punto que tenemos uno de los casos más descriptivos de la palabra de Dios, de lo que hace una medium, la hechicera de Endor, 1 de Samuel 28, es terrible. Imitó la voz, el manto, la apariencia. Satanás no ha cambiado sus métodos. Satanás hoy en día sigue trabajando como lo hacía en el Israel de antaño. Satanás no se convirtió, querida iglesia. Lejos de convertirse, Satanás tiene mucha más experiencia que tú y que yo en la vida. ¿Qué le puede hacer un joven de 31 años, una persona de 90, de 100 años, contra un ser que en el reloj humano tiene 6.000 años de existencia y no sabemos qué tipo de conteo temporal había en el reino de los cielos? ¿Cuánto desarrollo tiene esa mente? Y recordemos
que a la luz de Isaías 14 y Ezequiel 28, Satanás fue creado sabio, perfecto y hermoso. El pecado ha causado estragos en la vida de Lucifer, pero él todavía conserva cualidades dadas por Dios. La impresión de la calidad de la creación de Dios, hay aspectos que todavía se conservan. ¿Saben que Elena G. White recibió una visión de cómo es Satanás? Tremendo. Tremendo. La pueden leer allí en Primeros Escritos. No recuerdo el capítulo, pero me da escalofríos cuando leo esa cita. Ella dice que lo vio con su mano en su mentón, y dice la Biblia que ve sus carnes flácidas, pero que todavía conserva rasgos de ángel de luz. Y ella dice que cuando ataca o cuando tiene un alma, una vida en sus manos, dice que lanza una risa satánica que hizo temblar el corazón de Elena de White. Tremendo. Por eso no hay que jugar con Satanás. No hay que jugar. Yo les quiero leer una cita del Conflicto de los Siglos, página 610. Dice ella: el príncipe de las tinieblas, que por tanto tiempo ha estado empleando los poderes de su inteligencia superior en la obra de engaño, adapta. Como él tiene tanta experiencia, él te conoce. Él puede deducir tu forma de elección, tu forma de actuar. Por lo tanto, dice Elena de White, adapta hábilmente sus tentaciones a los hombres de todas las clases y condiciones. A las personas cultas, ese es un grupo. Les voy a mostrar un video de una persona culta, de una persona adinerada. En un ratito, Nico. Gracias. Al video que les voy a mostrar, es cortito, 5 minutos. Es alguien de una clase alta. Miren cómo trabaja con las clases altas. A las personas cultas y refinadas les presenta el espiritismo bajo sus aspectos más sutiles e intelectuales. Y así consigue atraer a muchos a sus redes. Terrible. Adapta. Según tu clase social. No todavía, Nico, no todavía, por favor. Según la clase social, el diablo llega a la gente. No llega a todos de la misma forma. La clase económica no es un problema para el adversario. ¿Saben? Un tiempo para pensar que va a tener el diablo, como está tan ocupado. El milenio va a ser un tiempo donde recién el diablo va a tener la posibilidad de pensar todo el mal que hizo. Por ahora el diablo está tan ocupado, tan ajetreado, tan cargado de actividad. ¿Se acuerdan allí el texto de Apocalipsis 12:12? Dice: alégrense cielos y tierras. Perdón, dice: alégrense habitantes del cielo, porque vuestro adversario ha sido arrojado. En el cielo ya no hay problema. Pero dice el profeta: ay, habitantes de la tierra. El diablo ha descendido con furor a ustedes, porque le queda poco tiempo. No tiene tiempo que perder. Ya pasó bastante el tiempo. ¿Están cansados? Hay un par de citas que me gustaría compartirles. Son importantes. Ella describe cómo trabaja con las clases adultas, científicas, elevadas. Ella dice, por ejemplo: Satanás seduce a los hombres ahora como sedujo a Eva en el Edén.
Despierta la ambición de la exaltación propia. Empieza a decir, tú eres bueno. No necesitas de un juez. No necesitas que nadie te gobierne. Tú eres capaz. Dios está de más. Le dijo eso a Eva. Eva, no le creas a Dios. Dios te está anulando tu libertad. Sabe Dios que el día que ustedes coman van a conocer cosas espectaculares, cosas que ni te imaginas. La seducción del jardín del Edén. ¿Saben qué les dice? Llegarán a ser como Dios. Serán semidioses. Ustedes tienen la carga genética, dice Satanás con el espiritismo. Ustedes tienen la carga genética para autogobernarse, autorregularse. Ningún agente externo a ustedes les va a ayudar. Porque Satanás lo que quiere hacer es que la naturaleza humana siga siendo irregenerada. Cuando un ser humano quiere ser transformado, tiene que o necesita de la presencia de Dios desde afuera hacia adentro. La metodología con el espiritismo para gente culta es: no necesitas a nadie de afuera. Tú, con tus capacidades, con tus cualidades, la razón, la capacidad intelectual ya es suficiente. Dice el texto, el espiritismo enseña que el hombre es un ser en constante progreso. Y esto es uno de los impactos que ha causado la Revolución Francesa. Una de los elementos que ha dejado la Revolución Francesa es que el ser humano puede colocar su razón sobre la comunión con Dios. Se ensalza la razón, la diosa de la razón, como dice Elena de White, y se deja la comunión o la dependencia de Dios. Bueno, hablamos un poquito de las clases bajas. Con las clases bajas Satanás es mucho más directo. Va más directo a las pasiones bajas. Con las clases altas la refina un poco. Pero con las clases bajas les hace desarrollar sus tendencias pecaminosas de forma abierta. Hay una cita ahí en el conflicto, en el capítulo 35, que dice: a los que son indulgentes consigo mismos, a los que aman el placer, a los sensuales, el espiritismo se presenta bajo un disfraz menos sutil. O sea, es más directo Satanás. No hace una máscara, una falsa apariencia. Dice el texto, dice, en sus formas groseras, ellos se encuentran lo que está de acuerdo con sus propias inclinaciones. Satanás toma nota de los pecados que todo individuo está inclinado a cometer y entonces trata de que no falten oportunidades para gratificar esta tendencia. Estudia a la persona y le coloca la situación. Les quiero compartir uno de tantos ejemplos. Personas de la pantalla grande, personas de clase muy elevada, que cuentan su experiencia. ¿Les parece si lo vemos? Bueno, yo creo que la vida no es lo tangible, obviamente. No soy religiosa. Sí creo que no creo en la muerte. Básicamente creo que la muerte es un paso hacia otro lugar mejor que este. Creo que el infierno es este y lo mejor empieza cuando nos vamos. Yo perdí a mi papá el año pasado. Yo siempre tuve una búsqueda espiritual grande. He hecho muchas cosas en mi vida. Tengo una hermosa mujer que vive en España, que nos conocemos solamente por Zoom, donde yo
apertura de registros akáshicos, que eso es, digamos, abrir los registros y comunicarte con tus guías espirituales. Quienes creemos en eso, creemos que nosotros tenemos guías que nos ayudan a vivir. Mi papá tenía un cáncer terminal en el páncreas y ya se estaba muriendo, estaba muy dolorido y se quiebra la cadera. Entonces, en el medio de la pandemia lo llevan a internar, que era algo que no podíamos conseguir porque no lo querían internar, porque él estaba inmunodeprimido, entonces preferían que se quede en su casa, solo que el cáncer de páncreas es muy doloroso y él estaba ya así que fue como una bendición. Él me llamó llorando y me dijo: hija, no puedo creer, después de todo este esfuerzo, 2 años de luchar contra una enfermedad, le habían dado 3 meses de vida y me quiero la cadera. Y yo pensé, gracias a Dios, porque así te podemos internar, y ya sabíamos que se moría. Entonces le hicimos el acting de que lo iban a operar, y cada vez que entraba un médico, él le decía: ¿cuándo me operan? Porque yo no voy. Mi papá era un deportista hermoso, un tipo además que se murió muy bien él. Entonces él le decía: ¿cuándo me operan? ¿Cuándo me operan? Entonces todos le decían: no, Julio. Le decían: cuando estés mejor, te operamos cuando estés mejor. Bueno, fin del cuento, mi papá se murió sin operarse, obviamente. Yo conecto con Irene, con esta mujer. Le digo: mira, mi viejo se acaba de morir, solamente quiero saber si está bien. Y me dice: mira, se acaba de morir, es muy difícil verlo, pues los tiempos no son los mismos, pero vamos a intentarlo. Entonces cierra los ojos y me dice: lo acabo de ver, dice, pasó muy sonriente. Porque es como una medium. Sí, bueno, ella es una medium, sí. Claro. A veces conectás o a veces no. Sí. Entonces cierra los ojos y me dice: ay, lo acabo de ver, tu padre era muy simpático, ¿no? Entonces yo le digo: sí, muy simpático. Me miró y me dijo: puedo caminar. Ah, claro. Y entonces fue muy fuerte para mí, porque había sido el tema de... Ella no sabe nada de No, vos, nada. Pasó el tiempo. Hace poco le digo a mi madre: mi mamá está muy triste, muy triste. 50 años de casado, juntos, es como si le hubieran extirpado una parte de su ser. Entonces le cuento esta experiencia y le digo: mami, hacela. Ella es un poco más reticente, es muy espiritual, pero reticente. Hacemos la experiencia. Le digo: no sé si va a aparecer papá, pero a lo mejor aparezca papá. Y mi viejo estaba ahí. Cuando ella abre los registros, lo primero que me dice es: acá está tu papá. Entonces, nada, me habló de muchas cosas hermosas que tenía. Como que vos podés dialogar a través de esta mujer, podés dialogar con él. Sí. Entonces le preguntás y ella te responde porque ella te dice, él le dice a ella. Él me está diciendo que te diga. Claro. No voy a contar intimidades, pero con mi mamá puntualmente lo que le pasó fue que mi mamá lo cuidó mucho lo cuidó, y mi papá tenía una manta roja con el que mi mamá lo tapaba cuando mi papá tenía frío. Entonces lo primero que le dijo fue: te voy a pedir 2 cosas. Dijo: me está diciendo que te pida 2 cosas. La primera es que saques las cenizas del cuarto, porque mi mamá tiene las cenizas. Y ella no tiene forma de saber que había cenizas del cuarto. Mi mamá, imagínate. Claro. Que por favor saques las cenizas del cuarto y las lleves a hacer un último viaje en bicicleta, que era lo que ellos hacían cuando vivían en Córdoba. Y que sepas que estoy, y que cuando me necesites te tapes con la manta roja, que yo voy a estar ahí. Cuando le pregunto a mi mamá por su experiencia, porque primero lo hice yo y después lo hizo ella, mi mamá no podía parar de llorar, porque me había dicho que cuando yo le dije: tenés que hacer esta experiencia, mamá, ella me dijo: yo sé que esto va a ser como un placebo, me dijo. Claro. Pero cuando la hizo, y cuando apareció mi papá, y cuando le dijo lo de la manta, y cuando le dijo que por favor sacara esas cenizas porque no, que su misión ya había terminado, le dijo, y que ella todavía tenía cosas para hacer. Y mi mamá está mejor desde ese momento. Qué bárbaro. Impresionante. Nada, es algo que a lo mejor hay gente que no cree, pero... No. Tremendo, ¿no? Anoté algunas frases. Yo lo escuché un par de veces. A mí me impactó mucho que dice ella: no soy religiosa. Y luego dice: gracias a Dios. O sea, el diablo no lo encuadra el espiritismo en una religión, pero no deja a Dios, entre comillas, y lo diría con minúscula, de lado. Los registros akáshicos, no sé si han escuchado, yo no los conocía.
Pero es interesante porque estamos invadidos por el espiritismo. Y hay cosas que nosotros ni sabemos. Y también hay que tener cuidado con investigar cosas, de no meterse mucho en el espiritismo, pero sí saber cuestiones y conocer, al menos manejar algunos conceptos. Los registros akáshicos son los registros donde se basa la religión teosofía y la escuela filosófica antroposofía. Corresponden a un compendio de todos los acontecimientos, pensamientos, palabras, emociones e intenciones universales. O sea, es como un registro universal, no decimos mundial, sino es como un banco de información de alcance universal, donde están esos registros y ciertas personas que se conectan con esos registros pueden acceder a información especial de seres queridos que han tenido conductas, pensamientos, que solo tú conoces y esa persona. Y dice, es una información universal del pasado, presente y futuro. Y es no solamente en relación a la vida humana. Algunas ideas que ella dijo, Florencia, dijo, la vida no es lo tangible. La Biblia dice que luego de la muerte viene el juicio. Hebreos 9:27. No hay más nada. Si no aprovechamos esta vida, si hoy al irnos a descansar no arreglamos nuestra cuenta con Dios, no sabemos si mañana nos levantaremos. Para Dios, hoy, ahora, es el día de la salvación, no mañana. 2 Corintios 6:2. Hoy es el día de salvación. Nosotros tenemos que tomar decisiones. Florencia dijo, para mí la real vida no es lo que vemos, no es esto material. Otra de las frases que ella dijo, no creo en la muerte. La muerte es un paso hacia otro lugar. La muerte es un vehículo que me da acceso a conocimientos, experiencias donde hay vida, donde hay salud, donde el paralítico camina como su papá, donde por medio de elementos puede aparecer la vida del ser querido fallecido. No creo en la muerte. Tenemos guías espirituales que nos ayudan a vivir. Hoy leíamos, si no se toma la Biblia como guía, habrá confusión y habrá desesperanza. Y luego ella dijo, me habló de muchas cosas hermosas. Elena de White dice, Satanás puede evocar ante los hombres la apariencia de sus amigos fallecidos. La imitación es perfecta. Los rasgos familiares, las palabras y el tono son reproducidos con una exactitud maravillosa. Muchas personas se consuelan con la seguridad de que sus seres queridos están gozando de las delicias del cielo y sin sospechar ningún peligro dan oídos a, como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, espíritus seductores y a enseñanzas de demonios. Quiero cerrar. Quiero agradecerles la atención. Solamente quiero cerrar con esta cita. ¿Quieres luchar en contra del espiritismo? Mira lo que va a pasar. Los que se oponen a las enseñanzas del espiritismo atacan no solo a los hombres, sino también a Satanás y a sus ángeles. Han emprendido la lucha contra principados, potestades y malicias espirituales en los aires. Satanás no cederá en una pulgada de terreno mientras no sea rechazado por el poder de mensajeros celestiales. Estar en este tipo de actividad deja sin protección al ser humano. No hay forma. O vences a Satanás uniéndote a Dios, o Satanás te vencerá. Y la cita termina, el pueblo de Dios debe hacerle frente como lo hizo nuestro Salvador con las palabras, escrito está,
te oigo, te veo, te siento, te escucho, pero el escrito está, dice así, el muerto nada sabe. Si tú te dejas guiar por tus sentidos, caerás. Jesús dijo, te veo, te escucho, veo tu propuesta, pero escrito está. No tentarás al Señor tu Dios. Escrito está. Y Satanás dijo, vos me decís escrito está. Escrito está, le dijo. De paso, Satanás lee la Biblia. Conoce la Biblia. Cierto teólogo dijo que Satanás morirá de insomnio, porque es un enorme lector de la palabra de Dios. Y termina la cita. Los que quieran permanecer firmes en estos tiempos de peligro, deben comprender por sí mismo el testimonio de las Escrituras. Estos temas son individuales. Son individuales. No te va a salvar la fe del otro. Si tú no te preparas, si tú no lees la Biblia a conciencia, si tú no conoces las Escrituras, tú serás vencido. La pregunta que yo me hacía cuando miraba esto es, ¿cómo estoy con la lectura de la Biblia? ¿Estoy dedicando tiempo al estudio de la palabra de Dios? ¿He leído este libro? ¿Lo he estudiado? ¿Lo he analizado? Si tú no te preparas para el momento de la prueba te vencerá a ti. Yo deseo de corazón que mi iglesia de Malvinas, de manera individual, sea exitosa en contra del mal. Por allí, cuando estamos con mi esposa, con Missy, nos gusta ver alguna película de motivación, de alguna enseñanza, ¿no? Pero el 95% de las películas que vemos tienen espiritismo. Cuida tu mente. Si una plataforma, como hablaba Mario hoy de mañana, una plataforma es un medio de caída, te recuerdo el consejo de Jesús, Marcos 9, cortalo. Si tu ojo te es ocasión de caer, si tu mano te es ocasión de caer, sácalo. Cortá ese medio por el cual el enemigo ingresa a tu vida. Estudia cuáles son los vehículos, cuáles son las avenidas que Satanás usa para llegar a tu vida. Hagamos un compromiso estos 10 días. Son temas cruciales, esenciales. Estudien cada capítulo. Creo que mañana es el capítulo 36 del conflicto. Léanlo antes de venir, serán enriquecidos. No se puede leer todo lo del capítulo. Se hace una pequeñísima selección. Pero es mi deseo que podamos hacer un compromiso con el Señor. La vida cristiana no es un juego. La vida con Dios es algo serio. Ojalá que nosotros estemos a la altura. Según tu consagración, y es mi deseo, Dios va a permitir que el adversario ingrese en tu esfera personal. Y tú serás responsable, como Saúl, de cuáles elecciones vas a hacer en ese momento. Que Dios les bendiga ricamente.